Hola, nuestro autor de hoy, que vamos a trabajar dentro de la política del conocimiento, uno de los más importantes, es Jean Piaget. Piaget tuvo mucha influencia en la práctica educativa, su teoría nos formó prácticamente a muchos de nosotros, muchos de mi generación, pues sus aportes fueron valiosos, tomados de una manera importante para la formación pedagógica. Lo incluimos en el campo de la política del conocimiento porque se ocupa Piaget de lo que él llama la epistemología genética. Es el desarrollo de la inteligencia a partir de la interacción entre el sujeto y el objeto. O sea, habla de un sujeto. Pero ¿qué sujeto es? ¿Cómo es este desarrollo de la inteligencia? ¿Y por qué es tan importante y emblemático? ¿Y por qué lo elegimos de la multiplicidad de autores que hay en la política del conocimiento? Nace allá llegando en 1896, muere en 1980, escribe durante el siglo XX, fundamentalmente después de la eh, Segunda Guerra Mundial, inclusive antes. Tiene libros bastante importantes. Nosotros vamos a hacer solamente extraer algunos conceptos generales y la fundamentación política, que es lo que venimos trabajando. Entonces, ¿por qué epistemología genética? Que es el desarrollo de la inteligencia en la interacción del sujeto con el objeto. Piaget plantea que hay un desarrollo de la inteligencia. La inteligencia va evolucionando. La inteligencia es algo así como esta posibilidad, esta capacidad para conocer las cosas, para conocer el mundo, pero fundamentalmente para conocer las propiedades y las características de los objetos. Digamos, la lógica que nos permite interactuar. Si interactuamos con los objetos, podemos interactuar con el mundo. Pero voy a tratar de ser un poquito más preciso. ¿Cuándo comienza la inteligencia para Piaget? Comienza desde el nacimiento. O sea, el bebé apenas nace ya tiene una forma de conocer, o sea, ya tiene una forma, un modo de formar sus representaciones, que es un esquema de conocimiento, como lo llama él. O sea, ya es una etapa de la inteligencia, ya es ese tipo de inteligencia. Esa primera etapa lo llama Piaget sensorio-motor. Lo podemos comparar con los reflejos incondicionados que ya estudiamos con el conductismo clásico y con el conductismo operante y la reflexiología de Pavlov. Eso es una forma de conocer, que es innata. O sea, la inteligencia ya viene con una base biológica. Pero ¿qué pasa? Esta acción refleja, después se tiene que empezar a interiorizar. Tiene que haber un proceso, una evolución, una construcción de una representación cada vez más evolucionada. La segunda etapa es la etapa intuitiva. La forma de la inteligencia, la forma de conocer los objetos y el mundo es de una manera intuitiva. ¿Intuitiva qué quiere decir? Esto durará, dice Piaget, hasta los 5 o 6 años aproximadamente. Le damos, hay ciertos ejercicios que a lo mejor algunos de ustedes conocen, le dan un material en forma triangular, un material en forma circular y un material en forma cuadrada y le dan lugares para encastrarlo. O sea, un lugar donde está en una lámina
un triángulo, otra donde está el cuadrado y el otro donde está el círculo. Y el niño tiene que poder encastrar el triángulo con el triángulo, el cuadrado con el cuadrado y el círculo con el círculo. Parece fácil, parece una obviedad para nosotros, pero al principio posiblemente un chico chiquitito, un bebé, quiera poner el círculo en el triángulo. Y después el chico lo hace, sabe cómo conoce, aprende la manera de hacerlo, sabe cómo hacerlo, pero no puede dar una argumentación de por qué lo hizo así. Progresivamente, a medida que va evolucionando, sí, puede llegar a decir, y dice porque se ha formado algún esquema de conocimiento, alguna representación de que tiene la misma forma. Luego, aproximadamente, dice Piaget, de los 6 a los 11, 12 años, está una etapa lógica. Una etapa lógica concreta, después viene de los 11, 12 en adelante la etapa lógica formal o lógico abstracta. O sea, tenemos un primer tiempo sensorio-motor, un segundo tiempo intuitivo y después viene la etapa que se llama de las operaciones lógicas. ¿Por qué hablamos de una lógica concreta? Por ejemplo, ¿cómo se le enseñaba a un chico o se le enseña a un chico a sumar? Primero tiene que tener, primero lo que es un número, el 1, el 2. Primero se agarra un material cualquiera, puede ser una bolita de plastilina, una fichita, y lo tiene que manipular con sus manos. Tiene que haber un contacto de interacción entre el cuerpo del chico y este objeto concreto. Si yo quiero enseñar a un chico a sumar 1 más 2, ¿cómo hago? Desde la teoría de Piaget, tiene que empezar a manejar objeto concreto. Agarra, por ejemplo, un lápiz y acá agarra 2 lápices. Entonces, este es 1, estos son 2. Después se junta y cuenta 1, 2, 3. Después el chico ya lo puede hacer sin necesidad de ese punto concreto. Pero escribe el número 1 en el cuaderno, en una hoja, más 2 igual a 3. A lo mejor lo puede pintar. Si se le hace 2 más 3, se le hace dibujar 2 fichitas o se le hace hacer 2 puntitos. Después se le hace hacer 3 puntitos y se le hace contar todos igual a 5. Hasta que en un momento puede disponer de hacer 2 más 3 y lo puede contar. Primero vieron que los chicos cuentan con los dedos. También puede contar con los dedos. ¿Por qué necesita contar con los dedos? Porque todavía está en una etapa de lógico concreta. Necesita algo concreto de donde sostenerse para poder llegar a la solución. Pero ya tiene la idea, la representación de lo que es una suma. Luego, más adelante, podrá llegar a hacer lo que se llama la operación de reversibilidad. ¿Qué es esto? 2 más 3 es igual a 5, entonces ahí puede deducir que 5 menos 3 es igual a 2 y 5 menos 2 es igual a 3. O sea, todas las combinaciones posibles. Pero en un primer momento, lo que se llama la operación inversa, que tiene que ver con la reversibilidad operatoria, o sea, puedo contar 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y puedo ir para atrás, 9, 8, 7, 6. Puedo hacer la misma operación para un lado que para el otro. La reversibilidad operatoria. Este tiene que ver con el periodo operacional. Esto que nos puede resultar fácil a nosotros y a veces nos cuesta. Al principio, los chicos, digo los chicos en la lógica piagetiana, ¿no? A esa edad necesitan objetos concretos, tocar, manipular algún objeto, contar con los dedos. Por eso se habla de una etapa lógico concreta. Después se puede llegar a una etapa lógico formal, lógico matemática, donde ya no necesita contar con nada. Se pueden hacer operaciones. Si 2 más 3 igual a 5, 5 más 3 igual a 2, 5 más 3 igual a 3, sin necesidad de manipular ningún objeto concreto, y no porque lo sepa de memoria,
podemos establecer números más grandes, donde no es tan fácil contar así, qué sé yo, 27 más 53. Podemos hacer la suma, bueno, ahora se usa la calculadora, ¿no? Pero si uno lo suma, eso da 80. ¿Vieron? Yo lo pude pensar. O sea que hay una representación de cómo, de lo que es la suma y después de poder realizarla sin necesidad de escribirla. O sea, hay una etapa ya lógico-formal donde no se necesita de ningún objeto concreto, porque eso ya se fue asimilando con anterioridad. Entonces yo ahí puedo decir, bueno, si 57 menos 23 es igual a 80, 80 menos 23 igual a 57, 80 menos 57 igual a 23. No necesito ponerme a demostrarlo con ningún objeto concreto. Eso es la reversibilidad operatoria y ya estamos acá en la etapa lógico-formal. Y ya puedo empezar a actuar con símbolos. Por ejemplo, si A es igual a B y B es igual a C, implica que A es igual a C. Es una lógica formal. Fíjese que sigue el modelo matemático, ¿no? Porque es la misma lógica que toma la matemática. Lo que le interesa a Piaget cuando habla de conocer el objeto, apropiarse del objeto, la inteligencia no es conocer el color del objeto, no es solo eso, sino la relación. Por ejemplo, es más grande que, es más chico que, es más pesado que, es más duro que. Y eso al principio necesita el chico también. Por ejemplo, intuitivamente puede haber una bolita de acero chiquitita y una pelota de plástico que es un poquito más grande. Si la pesamos, la de acero va a ser más pesada. Pero al verla más grande, el niño seguramente va a decir, si le preguntamos cuál es más pesada, iba a decir la de plástico, la más grande. Digamos que necesitan responde intuitivamente, o sea, más grande, más peso. No está ahí en juego todavía la idea de la consistencia del material, el peso específico del material. Bueno, muchos conceptos que se van a ir apropiando a lo largo de la evolución de la inteligencia. O sea, lo que se extrae del objeto, lo que el sujeto del conocimiento, el sujeto inteligente extrae de la inteligencia son sus propiedades. El peso, la dureza, la aspereza, bueno, lo que sea. Hasta poder llegar a este punto formal, abstracto, donde alguien puede decir, si A es más pesado que B y B es más pesado que C, A es más pesado que C. Sin necesidad de tomarlo en sus manos, ni ponerlo en una balanza, ni pesarlo, solamente un razonamiento lógico. Entonces la inteligencia va evolucionando, etapa sensorio-motor, etapa intuitiva, la etapa lógica, que es la etapa lógica concreta, y luego la lógica formal. Va evolucionando la inteligencia, va evolucionando la forma de conocer. Hay una construcción de los esquemas de conocimiento. Por ejemplo, para llegar a dividir. Bueno, ahora usamos la calculadora, las computadoras, pero cuando se enseñan en los colegios a dividir, antes que saber dividir, el chico tiene que saber multiplicar. Antes que saber, y también tiene que saber restar. Y antes que saber restar,
tiene que saber sumar. Y antes que saber sumar, tiene que saber lo que es un número, lo que es el 1, el 2. Tiene que saber lo que son las decenas, 10. Tiene que saber lo que son las centenas, etc. Tienen que poder manejar la idea de la representación de número, de qué es un número, qué es un 1, qué es un 2. Yo le digo, pensá en 5 patitos. Bueno, si le digo a un bebé, a alguien más chico, pensá en 5 patitos, no puede hacerlo, un bebé no lo puede hacer, menos antes del lenguaje. Pero por eso es un proceso evolutivo, constructivo. Primero la idea del número. Si no tiene la idea del número no puede aprender a sumar. No puede formarse la representación de sumar. No puede formarse la representación de restar. No puede formarse la representación de multiplicar y tampoco la de dividir. O sea, por eso es una evolución. Primero, conoce, estructura la representación suma. ¿Y cuándo decimos que está estructurada esta representación? Cuando no tengo que explicarle caso por caso. O sea, bueno, 1 más 1 es igual a 2. 2 más 2 es igual a 4. 2 más 3 es igual a 5. Cuando yo le digo más, tiene que empezar a operar, a poder hacer la operación suma sin tener que hacerlo de a uno. O sea, cuando puede aplicar la suma, el más, a cualquier situación, yo le doy cualquier suma y la puede resolver. No es de a uno, no tiene que contar de a uno, de caso por caso. No tiene que ir contando los palitos caso por caso. Sino ya encuentra la manera de sumar, puede contar o hacer marquitos, contar con los dedos aún. Pero no le tengo que decir caso por caso que es una suma. Si lo digo suma 100 más 100 o 25 más 80, ya sabe cómo hacerlo, conoce, tiene el esquema. Ahí se ha construido la representación de lo que es una suma. Después puede aprender a restar, después multiplicar, después a dividir. Si no, no puede. ¿Por qué? Para una división se utiliza la multiplicación, se utiliza la resta. Si hago 9 dividido 2, digo 4. Digo 4 por 2, 8. 9 menos 8, 1. Me sobra 1. Bueno, habrá que repasar un poco el proceso. No sé si todos nos acordamos como nos enseñaron. Entonces, Piaget es epistemología genética, porque es una epistemología, estudia la forma de conocer, que empieza en lo genético. Es desarrollista, porque se va desarrollando la inteligencia, evoluciona, se llega a grados superiores de inteligencia, es interaccionista, porque no es sin el objeto esto, en el cual se extraen las propiedades del objeto. Ahora, hay ciertas etapas de la inteligencia que van cambiando, va evolucionando. Pero ¿qué es lo que no cambia? Hay lo que se llama las invariantes funcionales que permiten que la inteligencia evolucione. Las invariantes funcionales son la asimilación y la acomodación. Eso es un proceso de la estructura, también es estructuralista, ¿no? Es un proceso de la estructura que no varía. Hay distintas etapas, pero hay algo que permite que esta evolución se logre. ¿Qué es la asimilación y qué es la acomodación? Vamos a suponer un ejemplo. En una casa vive una familia, padre, madre, vamos a suponer, ¿no? Lo que se llamaba la familia tipo en su momento, padre, madre y 2 hijos. En un momento llega a vivir definitivamente otra persona, pues un abuelo, un tío. Esta persona, la familia ya tiene ciertas formas de relacionarse, ciertas costumbres, ciertos hábitos, cierta cotidianidad, ciertas repeticiones.
cierto modo cotidiano de convivir, más o menos pacíficamente o no tanto, pero cierto modo de convivir. Si viene alguien, si agrega alguien a esa familia, a esa casa, a ese modo de interacción, a ese modo de funcionar, también viene con ciertas características propias. Entonces esta persona nueva entra con todas sus costumbres, hábitos, formas de ser, a lo que ya estaba. Esta persona se tiene que acomodar a esto que ya estaba. Y las personas que ya estaban tienen que asimilar esto nuevo que traen para que se pueda formar una nueva dinámica, como una conjunción entre lo que estaba y lo nuevo que apareció. Entonces, asimilación y acomodación. La asimilación es acomodar a la estructura existente lo nuevo incorporado del objeto. Y la acomodación es lo que se incorpora del objeto se tiene que acomodar a lo que ya estaba. También es el esquema nutricio, ¿no? Comemos algo, eso el organismo lo asimila y lo que entra se tiene que acomodar a lo que ya estaba. Por ejemplo, el chico tiene la representación de la suma, sabe sumar. Y entonces le empezamos a enseñar a restar. Esto, la idea de resta, la representación de lo que es restar, se acomoda a lo que ya estaba, que era la idea de suma. Y la estructura que ya estaba, la suma asimila la idea de restar. O sea que en la estructura del conocimiento está la suma y la resta. Después viene la multiplicación. Se asimila, porque para multiplicar tengo que saber sumar. 2 por 3 es 2 más 2 más 2, o sea, el 2 3 veces. O sea, esto se tiene que, la multiplicación, se acomoda la suma, porque yo hago 2 más 2 más 2, entonces hago 2 es 3, 2 por 3 6, la multiplicación se acomoda a la suma, pero ahora esta representación de suma, de resta, asimila lo nuevo que viene. Entonces, asimilación y acomodación. La propiedad de lo nuevo se acomoda a lo que ya es a la estructura y la estructura se reacomoda, se asimila y al asimilarse se produce una transformación, una evolución. Porque ahora se sumar, restar y multiplicar y después dividir. Y así evoluciona la inteligencia hasta el punto de la lógica formal, donde puedo ser inteligente, o sea, razonar, resolver los distintos problemas que se vayan presentando en la vida, digamos, ¿no? Porque el ideario de la utopía es que con la inteligencia se puede resolver todos los problemas de la vida. Cualquiera, ¿eh? De pareja, de trabajo, afectivos. Cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier dificultad se puede resolver inteligentemente. La inteligencia es la capacidad de tomar la mejor decisión en cada momento determinado. De todas las decisiones posibles, tomar la mejor decisión. Si alguien inteligente, o sea, si ha llegado a lo lógico formal, va a poder hacerlo. Eso es el ideario, la utopía, porque es imposible, que aparece, que se puede desprender de esta teoría. Desde esta lógica, este discurso, es lo mismo un chico que nace en una villa que nace en una clase acomodada. No depende del entorno sociocultural. Es la propia estructura que parte de lo biológico y termina en lo lógico, la que produce este dinamismo, la que encausa este movimiento. No es el otro acompaña.
El padre, la madre, los docentes acompañan al proceso del niño. Entonces no importa el lugar social. El niño de Piaget, como dice el profesor Comas, en los textos es un niño sano, no existe ni neurosis ni psicosis. O sea, el deseo sexual inconsciente no se tiene en cuenta. Entonces la inteligencia pasa a ser el amo a llegar, un ordenador. De allí que después esto se va plasmando en el siglo, en lo que en llegar a decir y comparar el funcionamiento de la mente con una computadora, el hardware y el software. Hay una base orgánica y hay distintos software, distintos programas que le podemos ir poniendo evolutivamente, progresivamente a este hardware. Piaget no habla en estos términos, por lo menos hasta lo que llegamos a trabajar en la cátedra, pero hay una base epistémica, ideológica, que abreva en este sentido. Bueno, después vamos a retomar la próxima clase de Piaget, va a ser en comparación con los otros autores, Vygotsky y Bruna. Gracias.